Seguimos con la segunda parte del capítulo 10. Título: Robo del celular. En otra ocasión, en la recepción de los consultorios en donde estaba el mío, se robaron un celular. Trabajamos nuevamente para saber quién fue. Aparecieron dos imágenes: el amigo de la recepcionista que trabaja en el café y un mensajero. Así que Mónica, la recepcionista, que aunque sabía que su amigo no lo había hecho, lo buscó y le preguntó. Su amigo le comentó a Mónica que el mensajero que describía había entrado 2 veces a la recepción. Esto fue muy importante porque la recepcionista, o sea, Mónica, solo lo vio entrar una vez, por lo que su amigo tenía más información que ella. Luego de este trabajo rescató el celular, pues habló a la compañía donde trabajaba el mensajero y en cuanto él llegó a su trabajo, su jefe le revisó la mochila y encontraron su celular. Este trabajo me hizo pensar en la siguiente hipótesis. Tal vez lo que aparece en los hologramas es igual a lo que aparece en los sueños, un proceso. El trabajador del café, que era buen amigo de Mónica, no tenía nada que ver con el robo del celular, pero tenía toda la información que a Mónica le faltaba. Me quedó claro que no necesariamente las personas que salen en los hologramas tienen que ver negativamente con el proceso, ya que durante el trabajo vimos a 2 personas en el holograma, el que cometió el robo y quien tenía la información que lo inculpaba. Cuando aparecen varias imágenes, no necesariamente todas las personas que aparecen pertenecen al lado negativo del proceso, ya sea un asalto, un secuestro o un robo, pero sí y solo sí pertenecen al proceso porque tienen parte de la información para resolver el enigma. Si pudiera llegar a comprobarlo, sería muy enriquecedor porque prueba que estamos leyendo procesos donde están incluidos culpables y no culpables, en donde los no culpables conocen a los culpables, los vieron cometer el delito o existe alguna conexión entre ellos. Esto me lleva a afirmar que estoy encontrando nuevas líneas de investigación que me llevan a comprobar mi hipótesis. O sea, si aparece uno y aparece el otro que contiene la información, es una línea de investigación lo que se puede encontrar en el trabajo con los hologramas. Título: Asesino serial de Suecia. Esto es real, literalmente real. Este caso se trata sobre un asesino serial sin cómplices. Odiaba a los extranjeros y empezó a matar gente, así que la policía sueca, que es una de las mejores policías, lo iba a encontrar rápido. Ralph me dijo que esta era mi oportunidad, que encontrara al asesino serial de Suecia y enviara la información para así tener las pruebas que avalarían mi teoría. Como tenía grupos de psíquicos, hicimos varios trabajos de los que resultaron varios retratos hablados. Esto lo trabajamos a marchas forzadas, ya que tenía que estar listo antes de que la policía diera con él. El último trabajo fue un viernes, porque eran 2, miércoles y viernes. Al terminarlo, creí haber mandado la imagen del retrato hablado al correo de Ralph. 2 días después capturaron al asesino. Ese lunes que capturaron el asesino, Ralph se comunicó conmigo para preguntarme por qué no había mandado el retrato hablado. Le dije que se lo había mandado el viernes, 2 días antes. Me respondió que no lo había recibido, por lo que entré a mi correo para verificarlo. Efectivamente, nunca envié el correo. Perdimos toda la posibilidad de comprobar la teoría, me boicoteé. Aquí les muestro nuestro retrato hablado y la foto del asesino serial de Suecia. La imagen es igualita, son igualitos. O sea, si hay errores, posiblemente en la ceja,
Los ojos son un poquito más grandes, la nariz, no sé, posiblemente menos levantada. Es que no es fácil que los retratos hablados salgan perfectos porque es esta parte de retratos hablados, ese programa no es perfecto. Hay cosas que no se ven exactas, entonces, pero la imagen es casi exacta. Al poco tiempo le mostré al grupo de psíquicos la fotografía del asesino, lo que las dejó impactadas, ya que nuestro retrato hablado era casi perfecto. Cabe mencionar que no se pudo llegar a la imagen real a causa de que el programa Face no cuenta con una amplia gama de estilo de ojos y narices y cabello, etc. Lo que en ocasiones te obliga a seleccionar lo más similar y esto modifica ciertos rasgos. Aclaro que los trabajos que hemos hecho no han sido por solicitud de nadie, sino para avanzar en estas investigaciones. Pero sí puedo mostrar y cotejar nuestro retrato hablado con el asesino. El parecido es increíble. Wikileaks. Me da mucho gusto que hayan liberado a Julian Assange. Y bueno, aquí está la investigación. Otra investigación que se llevó a cabo fue el caso de Wikileaks. Deseaba saber si era posible leer el complot cuando en Suecia entramparon a Julian Assange. Esto porque a mi parecer en verdad se trató de una estrategia para detenerlo. La persona que surgió en el holograma se muestra a continuación. Me parece que la imagen no es totalmente exacta, pues la psíquica reportó que tenía un tipo de turbante que el programa Face no contiene, así que le pusimos una cinta. Las publicaciones del Wikileaks tratan en gran parte sobre los conflictos en el Medio Oriente y no es difícil imaginarse que la situación en la que se encontraba Julian Assange tiene relación directa o indirecta con estos países o los involucrados. Para este tema queda la pregunta de si es posible o no leer los complots. Las conclusiones de esta investigación las dejo al lector. Al inicio era fácil creer que en los hologramas tendría que aparecer un personaje norteamericano, ya que Assange, derivado de su genialidad, puso a la luz grandes secretos de los dirigentes de muchos países, al igual que dio a conocer lo que normalmente se conoce como secretos de Estado. El resultado de nuestra investigación nos lleva a pensar que el involucrado en dicho complot no era directamente Estados Unidos. Título: Progenitores. Un día de entrenamiento psíquico tuve la oportunidad de hacer el retrato hablado del padre de 2 de mis pacientes. En los 2 casos, ellas no conocieron a sus padres biológicos, por lo que aproveché la oportunidad para hacerle los retratos. Invité a las 2 a trabajar juntas un viernes por la noche. Estaban muy emocionadas por pensar que lograrían tener la imagen de sus respectivos padres biológicos. Aquí está una imagen de una de mis pacientes. Bien, luego de hacer los 2 retratos hablados, ellas se fueron felices a sus casas. Lo que seguía era enfrentar a sus mamás. La mamá de una de ellas lo negó rotundamente, la mamá de la foto esta, lo negó rotundamente, mientras que le dijo que no se parecía y le comentó a su hija que en realidad su padre se parecía a Gonzalo Vega. Cuando cotejamos el retrato hablado con la fotografía del actor, el parecido era impresionante a Gonzalo Vega. Entonces, en estos casos, la pregunta forzosa fue: ¿quién estará mintiendo, el holograma o la mamá? A mi parecer, pienso que necesito investigar más. Bueno, ya sabemos lo mismo. No puedo colocar la imagen de Gonzalo Vega por cuestiones de demandas por usar su imagen, pero si buscas al actor, se darán cuenta que el parecido que existe con el retrato es brutal. Ahora bien, enseguida les presento el testimonio de uno de mis alumnos
al que le hicimos el retrato hablado de su padre. Aquí no comento lo de la otra niña, pero el otro sí fue un éxito. Bueno, mi padre desconocido. Mi padre desconocido, título. Un día una amiga mía, está diciéndolo él, al querer llevar a la práctica su entrenamiento psíquico, vio en mi rostro a una persona enojada. Comentó que se parecía a mí, lo cual me inquietó, ya que no sabía si ese enojo era mío o de la persona a la que había visto. Le pregunté de qué trataba su entrenamiento, y cuando me contó me interesó saber si realmente yo estaba enojado, y sobre todo por la persona sobre mi rostro, por lo cual decidí asistir a la terapia. Ya en ella estuve trabajando el hecho de no conocer a mi padre biológico, y en una de tantas sesiones se aprovechó la oportunidad. Entré al entrenamiento psíquico, que eran los miércoles y viernes, junto con varias personas para hacer el retrato hablado de la persona sobre mi rostro. Una vez obtenido la idea era cotejarlo con mi madre, a la cual en varias oportunidades nunca quiso revelarme la identidad de él. En un principio, por no tener identificaciones o fotos de él, y sobre todo por la forma de reproche y reclamo en la cual lo preguntaba. Después de varias sesiones de constelaciones, o sea, él se enojaba, le reclamaba a la mamá y la mamá lo mandaba allá. Entonces, bueno, después de varias sesiones de constelaciones familiares en donde acepté estar enojado por tal motivo y el deseo de querer saber el origen y la identidad de mi padre biológico, mi mamá, sin pedirlo, al saber que estaba en terapia, se ofreció a hablar del mismo sin necesidad de pedírselo. Cuando llegó el momento de saber y haber escuchado toda la historia, accedí a mostrarle el retrato hablado obtenido del holograma visto sobre mi rostro, y lo afirmó contundentemente el parecido, aunque con algo más de cabello, es decir, no tenía las entradas como el obtenido en el entrenamiento. En este último caso se logró, ahora soy yo la que hablo, en este último caso se logró que la mamá sí lo confirmara. Anteriormente mencioné que me equivoqué entregando a destiempo el retrato hablado del asesino serial de Suecia. Consideraba que parecía como si no deseara tener pruebas fehacientes de mi trabajo, pero la realidad es que este tipo de trabajo conduce a una serie de cuestionamientos fuertes. ¿Acaso ya lo sabíamos? ¿Acaso no deseamos ir al amor, la verdad y la paz? Y en especial, ¿acaso no queremos saber la verdad? Si de acuerdo con mi teoría todos son procesos, ya sabíamos que me iban a robar el celular, sabíamos que a nuestro familiar lo iban a matar, dejamos que ocurriera. Lo que digo es realmente muy fuerte y muy doloroso. Volteamos la mirada. Acuérdense que a mí me mataron una hermana, y lo que estoy diciendo es que yo ya sabía que la iban a matar. O sea, volteamos la mirada y le damos la espalda a nuestros seres queridos. Le di la espalda a mi hermana muerta cuando más lo necesitaba, y luego me hago la víctima de las circunstancias. ¿Qué es todo esto? Realmente es muy doloroso cuestionarme lo que escribo. Lo único que sé es que deseo ir al amor, la verdad y la paz, aunque sea muy doloroso, lo prefiero. Bien, llevamos ya 14 minutos, voy a parar acá. Compartan, suscríbanse, activen la campanita, etcétera, ¿no? Les mando un abrazo y vamos a la tercera parte del capítulo 10.